cualquiera. ¿Necesita micrófono? Bueno, no, yo creo que no. Sí, algo, ahí está. Sí, bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Enrique Correa. Como ya les comentaba Germán, vengo pues en representación de este grupo de trabajo que conforma la empresa Notecario. El grupo de trabajo está conformado por la doctora Diana Correa, profesora de la Universidad de Caldas y doctora en Ciencias Jurídicas, por la persona a quien les habla. Pues yo soy geólogo, aclaro eso, pues un geólogo que viene a darles una charla de cannabis medicinal es un poquito atrevido de mi parte, pero alguien tiene que hacerlo y ese es el reto que nos ha tocado asumir acá también en la ciudad por no tener el acompañamiento de los médicos en este proceso. Está el maestro en ciencias Saúl Montoya, que es químico farmacéutico y su maestría es en química analítica, o sea, él tiene, es la persona encargada de hacer todos los análisis y cuantificación de los metabolitos que tiene la planta. Y pues el inversionista, que es Julián Tobar. Entonces, bueno, sin más preámbulos, entremos en materia. Bueno, entonces vamos a iniciar la charla con un poquito de la retrospectiva de la planta, ¿sí? Vamos a hablar un poco del contexto histórico porque pues es importante ubicarnos en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la planta del cannabis pues ha sido utilizado desde tiempos ancestrales, quizás 4.000, 5.000 años atrás, por diferentes civilizaciones, desde Asia hasta América, ¿no? En todo el planeta. La planta pues no solamente es utilizado con fines medicinales, sino que también ha tenido otros usos, otras aplicaciones que están relacionadas a las mismas propiedades que tiene la planta. Por ejemplo, en el caso del hemp, que utilizan pues para obtener fibras con las cuales se pueden hacer tejidos con base en cáñamo, el aceite de cannabis que se puede obtener de las semillas, que es un aceite que tiene alto poder calorífico, y pues como alimento también, porque pues sabemos de que las semillas es una fuente muy importante de omega 3, entre otros componentes. Bueno, dentro de los primeros usos medicinales o usos terapéuticos de la planta, pues aparecen lo que son cólicos menstruales, reumatismos y calambres, que fue como con lo que se comenzó eso. Ya hoy en día sabemos de que el espectro medicinal que tiene la planta es muy amplio, al punto de llegar a colocarlo casi como una panacea, que eso tenemos que empezar a diferenciarlo, ¿no? O sea, ser un poco más críticos al momento en que nos están vendiendo los usos terapéuticos de la planta, porque tampoco es la panacea, ¿sí? Entonces, bueno, dentro del contexto histórico, pues básicamente por allá en la década de los 60, con la llegada de Nixon al poder en los Estados Unidos, arranca todo este tema de la guerra contra las drogas, el famoso War on Drugs, ¿sí? Que se fue pues acentuando durante toda la década de los 60, pasando los 70 y en los 80 pues rematada por Reagan prácticamente. Entonces empezaron publicidades de este tipo, como por ejemplo lo que ustedes ven acá, que la planta pues era la asesina de la juventud, ¿no? O no solamente la planta, sino las drogas que ellos catalogaban como las causantes de los problemas de salud pública, ¿no? Bueno, esto impulsado, no sé acá por qué no se ve, algo pasó. Ok. Esto impulsado pues también por lo del uso recreativo, que todos sabemos de que en la década de los 60 y 70 el movimiento hippie también tuvo, digamos, mucha influencia en la divulgación del uso recreativo también de la planta, ¿no? Pero ante todo, el mensaje que está implícito ahí por las características que veníamos es que detrás de todo esto también pues hay otro tipo de intereses, ¿no? Y es que la planta estaba amenazando a la industria textil de los Estados Unidos, impulsado por los sectores algodoneros, y lo que era la industria de los hidrocarburos, pues que todos sabemos, la compañía Rockefeller, pues manejaban millones de dólares con mucho poder en ese país, y se sabía que de la fuente de semillas de cannabis se podían obtener, digamos, unas fuentes alternativas de energía, como sucede hoy en día con el aceite de palma, bueno, con la caña, pues, con este tipo de cosas. Hay quienes dicen que alguna vez Ford llegaba y echaba aceite pues a manera así de chisme canábico, echaba aceite en el contenedor de gasolina de un carro y le daban starter y el carro arrancaba, ¿no? Entonces, pues eso da como una idea del potencial calorífico que tienen estos aceites, ¿no? Bueno, entonces ya entrando un poquito en materia, hacia la década de los 60, pues afortunadamente, digámoslo, había una fuente de oxígeno paralelo a esa guerra contra las drogas. Ya en Israel venía un grupo de científicos liderados por Rafael Mechoulam, empezaban a estudiar esta planta con otros objetivos, ¿no? Entonces, hacia esta década de los 60 se descubre la molécula de THC.
O sea, se empieza a hacer una caracterización de los metabolitos secundarios de la planta. Y más adelante pues empiezan a aparecer otra serie de componentes o otra serie de metabolitos, como el caso del cannabidiol, del cannabinol, bueno, cannabiciclol, etcétera, etcétera, y una serie pues de cannabinoides. Ya después, hacia la década de los 90, ya lo mismo, otra vez Rafael Mechoulam y su grupo de investigación descubren lo que son los receptores CB1, y en Europa otro grupo de investigadores descubren lo que son los receptores CB2 hacia 1993. Entonces vamos a hablar un poco más a fondo de qué van a ser los receptores y vamos a aclarar más adelante la definición de los mismos. Hoy en día, pues también sobre ya a finales de los 90, de los 2000, empiezan a aparecer otros componentes asociados a la planta que tienen que ver más con la parte de complejos aromáticos, de terpenos, bueno, en fin, que hacen parte de la planta como tal, ¿sí? La planta del cannabis. Es lo que ustedes ven acá. Por ejemplo, en este caso tenemos la molécula del mirceno asociada al mango, que todos sabemos que muchas veces pues dentro de los mitos urbanos, que si uno después de fumarse un porro consume mango, pues la traba se va a intensificar. O sea, es un efecto de agonismo, ¿sí? Entre esta molécula con la molécula de THC, ¿no? Y pues tenemos otros, como el caso de los limonenos, que están asociados a los cítricos, ¿no? Que tienen efectos sedantes, efectos calmantes. O sea que la sinergia que puede llegar a ser con, por ejemplo, con ansiolíticos como el CBD, pues es significativa, ¿no? Hay que tenerla muy presente. Entonces no es solamente un asunto, la planta no es solamente cannabinoides, sino que la planta es un mundo, ¿no? O sea, ya ahí sabemos de que no es una ecuación simple de que 1, 1 es 2, sino que puede ser 3, 4, 5, 6, lo que sea, ¿no? De ahí para allá. Entonces, bueno, entonces, ya como ustedes saben, dentro de los cannabinoides nosotros tenemos diferentes grupos de cannabinoides. Tenemos los fitocannabinoides o cannabinoides exógenos, ¿no? O sea, los cannabinoides que están por fuera, o sea, los cannabinoides que produce la planta del cannabis. Están los cannabinoides endógenos, que es el caso, por ejemplo, de la anandamida, que es como el cannabinoide endógeno mejor conocido, ¿sí? Y tenemos el caso de los cannabinoides sintéticos que se adquieren a nivel de laboratorio, ¿sí? Que es el caso, por ejemplo, del WIN. Este WIN lo utilizan para hacer pruebas con ratones, o sea, pruebas preclínicas, digámoslo así, en fase 1. Y pues, este grupo de cannabinoides, en interacción con las membranas celulares y con el receptor, que es el que, digamos, va a servir como puente para que pase pase la pared celular y tenga los efectos biológicos que se están buscando, ¿no? Como tal, como muestra acá la gráfica de Galberrup. Como un candado. Ahorita vamos para allá a hacer la homología o la analogía del candado. Entonces, bueno, comúnmente se ha visto que, o se ha dicho más bien, que supuestamente los exocannabinoides o los fitocannabinoides están asociados a la planta del cannabis. Realmente eso no es cierto. Ya, o sea, estoy pendiente de un artículo que están por publicar un grupo de Nueva Zelanda, un grupo de investigación, donde descubrieron de que esta planta que se llama cava, que es como el nombre vulgar que le da a la gente de todo lo que es el Pacífico Occidental, Nueva Zelanda, Australia, Hawái, bueno, etcétera, etcétera, utilizan esto con fines ansiolíticos, ¿sí? A través de preparaciones artesanales y todo eso. Descubrió esta gente de Nueva Zelanda de que realmente los componentes o los metabolitos de esta planta se comportan de manera muy similar a los cannabinoides o a los fitocannabinoides que nosotros tenemos y estimulan los receptores CB1, que ya más adelante veremos con más detalle. Entonces, esto es otra opción interesante que tenemos hoy en día, ¿sí? O sea, ya no es solamente la planta del cannabis la que tiene estos compuestos, sino que ya sabemos que hay otra y no sabemos cuántas más vayan apareciendo en el tiempo. Entonces, bueno, aquí para aclarar un poquito algunos conceptos, entonces vamos a entrar con el tema de los receptores. Los receptores básicamente son una serie de proteínas transmembrana, principalmente se localizan en la membrana plasmática. Su función principal es reconocer elementos extracelulares como ligandos que no pueden atravesar las membranas, o sea, ellos están en la membrana. Un agonista, que era un término que venía manejando, el agonista es aquella sustancia capaz de unirse a un receptor celular y provocar una respuesta determinada en la célula, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del mirceno con el THC, ¿no? O con, pues, de algún terpeno con el THC.
Y tenemos los antagonistas, que es una sustancia que al unirse a un receptor, ¿cierto? O sea, los receptores que tenemos acá, al unirse al receptor, es capaz de bloquear la acción de los agonistas. Entonces ya vemos, vamos a ver con un ejemplo la analogía que vos comentabas, Diego, y más o menos cómo funcionan estos conceptos. Entonces, para aterrizar un poco la idea o toda esta información que está en esta gráfica, básicamente lo que nosotros conocemos como el sistema endocannabinoides es un conjunto de receptores, un conjunto de endocannabinoides y toda la maquinaria de síntesis y degradación de los endocannabinoides, ¿sí? Además de los receptores. O sea, todo este conjunto de elementos es lo que se conoce como el sistema endocannabinoide. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Entonces, a nivel cerebral, pues, bueno, lo que ustedes van a ver acá en este dibujo de la columna izquierda es básicamente pues, la molécula que todos conocemos de THC, y en esta pues vamos a tener pues, las moléculas de los endocannabinoides, ¿no? En el caso de la anandamida, ahí me perdonan, pero yo nunca he podido pronunciar este nombre, tengo problemas con la R, entonces pues, me cuesta un poco trabajo, pero es otro endocannabinoide, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera? ¿Perdón? ¿Qué dice ahí? No, ni puta idea. Sí, sí, además de que está un poquito pequeño también. Arrechido. Arquiodonio, bueno, en fin. La literatura lo encuentran y ya ahí lo pueden practicarlo. Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto a nivel de las neuronas? ¿Sí? Entonces, básicamente, esto lo voy a hacer con un ejemplo, que es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a colocar una mano al lado de una llama, ¿no? O de una candela. Entonces, cuando yo hago o cuando hacemos el ejercicio de posar la mano sobre la candela, lo que va a pasar es que se va a enviar una señal al cerebro, que lo que va a hacer es que en esta neurona número 1, lo que es la neurona presináptica, ¿sí? En la neurona presináptica lo que se va a hacer es que se va a inducir la segregación de cationes de calcio, ¿sí? Entonces, al segregarse los cationes de calcio, esto lo que hace es estimular, ¿sí? Para que los neurotransmisores que se encuentran encapsulados acá puedan atravesar la membrana, ¿sí? La membrana presináptica y llegar a lo que se llama la brecha sináptica, ¿sí? O la sinapsis neuronal. Recordemos que las neuronas no se tocan, las neuronas están a punto de tocarse, pero lo que permite la comunicación en ellas son estos elementos que tenemos acá, conocidos como neurotransmisores: serotonina, norefedrina, dopamina, bueno, y lo que ustedes quieren, bueno, los GABA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al producirse esto, los neurotransmisores llegan y se fijan a los receptores que ellos tienen, pues porque ellos no actúan solo, tiene que haber un receptor, ¿sí? Que se estimule. Van a llegar acá los receptores que se encuentran en la neurona número 2, o lo que se conoce como neurona posináptica, ¿sí? Entonces, al llegar a esto, esto lo que va a hacer es que prácticamente va a enviar otra señal que le va a decir a los músculos: oiga, mueva usted la mano de ahí, que se va a hacer daño, ¿sí? Dígale a sus músculos que retire la mano, ¿sí? Entonces, todo este conjunto de cosas lo que van a hacer es que van a inducir, ¿sí? A que se generen los endocannabinoides, ¿sí? El 2-AG, que era el nombre raro pues que no he podido, y el caso de la anandamida, ¿sí? Que se van a segregar acá. Entonces nosotros veíamos que teníamos acá, digamos, un comportamiento progradacional en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Pero cuando se generan los endocannabinoides llegan y se fijan acá lo que es la neurona número 1 o neurona presináptica, ¿sí? Al fijarse acá la neurona presináptica va a encontrar su receptor, que es el CB1, ¿sí? Y el CB1 lo que va a hacer es bloquear estos canales para que no haya segregación del calcio y por consiguiente podamos aguantar un poco más el dolor de lo que sea, en este caso de la llama o de un punzón o de un dolor articular, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que sucede a nivel neuronal, ¿sí? No obstante, los cannabinoides... bueno, acá también hay un concepto que es interesante que lo tengan claro, y es que acá teníamos los neurotransmisores impulsados por los cationes de calcio, ¿cierto? Pero los cannabinoides no actúan como un neurotransmisor, modulan a los neurotransmisores, por eso mismo se denominan neuromoduladores,
¿sí? Porque alteran todo esto que tenemos acá, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces, los receptores cannabinoides es lo que tenemos acá en esta gráfica. Pues básicamente acá tenemos en el cuerpo, en verde ustedes van a ver la distribución de los receptores CB1. No voy a entrar en detalle, pues ahí ustedes ven la gráfica. En amarillo están los receptores CB2 y en azul está una combinación de los receptores, el CB1 y el CB2. Comúnmente se ha pensado de que los receptores CB1 están distribuidos mayoritariamente a lo largo del sistema nervioso central, ¿sí? A diferencia de los receptores CB2, que en su mayoría están distribuidos a lo largo del sistema nervioso periférico. Recordemos que esa señal de cuando yo colocaba la mano en la llama, esa señal es una señal que va del sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. Pero ¿cómo curaría yo el dolor? Por ejemplo, de eso, si tuve la ampolla, cuando me tomo un analgésico. Lo que quiero es inducir los receptores que están en el sistema nervioso central para que me alivie el dolor que sufrí con el quemón o con el punzón, ¿sí? Entonces la información va al revés, ¿sí? Va del sistema nervioso central cuando me tomo una pastilla o consumo cannabis hacia el sistema nervioso periférico. Eso es más o menos cómo se comporta a grosso modo el dolor, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tienen acá, pues, es el resumen de toda la carreta que les eché. Y a nivel cerebral, pues también vamos a tener una combinación de ellos, ¿no? De lo que serían los receptores CB1, ¿sí? En diferentes partes, y de lo que serían los receptores CB2 en amarillo, y lo mismo el CB1 y el CB2, ¿no? Entonces, es decir, que donde hayan receptores de cannabinoides, el receptor va a estar dispuesto a estimularse a la presencia de un cannabinoide determinado, ¿sí? Entonces, Diego, el tema de la llave que ya se ha vuelto un poco cliché, pero bueno, tenemos que traerlo. Vamos a ver un ejemplo. Acá es interesante porque hay un concepto que es muy común dentro de la literatura, ¿sí? Asociado a todo este tipo de cosas. Dentro de la literatura de opiáceos también, porque es algo similar. Entonces, acá en esta gráfica nos vamos a enfocar en lo que tenemos acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos la membrana celular, tenemos el receptor, ¿sí? Tenemos un fitocannabinoide o tenemos un endocannabinoide. Entonces, el receptor en este caso que está en la membrana, ¿cierto? Va a ser las veces de un candado, ¿sí? Y los cannabinoides, cualquiera que sea, va a ser las veces de una llave, ¿sí? Entonces, si el receptor está, ¿sí? Puede, clac, hacer un clic, ¿sí? Eso es lo que se denomina un clic molecular. Eso es muy común que ustedes lo vean en molecular click, es muy normal en inglés ese término. Entonces, aquí ya van a empezar las propiedades terapéuticas de eso. Es lo mismo con los opiáceos, es muy similar. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si tenemos este modelo, ¿sí? En este modelo vamos a tener un incremento de apetito, un incremento en la ingesta oral y un incremento en la lipogénesis, o sea, en la formación de tejido graso, ¿sí? Digámoslo así. Entonces, pues, ¿esto a qué nos va a llevar? Pues sabíamos de que los receptores CB1 están a lo largo del sistema central y eso nos va a llevar, por ejemplo, a tener barrigas más protuberantes, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, y pues todos sabemos de que uno de los efectos del THC pues es que incrementa el apetito, ¿no? Pues para eso es que la FDA lo aprobó primeramente en los Estados Unidos para, digamos, para resolver el problema que tenían las quimioterapias y los problemas asociados con los tratamientos de VIH, que la gente tenía trastornos alimenticios, ¿sí? Entonces con ellos empezaron a potenciar o digamos a estimular el apetito de la gente que estaba en ese estado, de las personas que estaban en esa condición clínica. Entonces, el caso opuesto, el bloqueo de los receptores. Entonces, cuando hablamos de bloqueo, ¿a qué nos referimos? ¿Sí recuerdan? A los antagonistas. Entonces, si el antagonista me bloquea, ¿sí? Digamos, el sitio donde yo voy a poner la llave, ¿sí? Si me bloquea esto, pues voy a tener el efecto adverso, porque sencillamente el cannabinoide no va a tener su efecto terapéutico, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución del apetito, va a haber una disminución de la ingesta oral y va a haber una disminución de la lipogénesis. Sorpresa, si queremos tener cuerpos esbeltos, entonces ya saben que deberíamos de utilizar antagonistas de los receptores que se encuentran en el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces ya no vamos a necesitar ni bypasses ni nada de esas cosas, ¿no? Simplemente buscamos un antagonista y pues el apetito va a disminuir. Entonces, bueno, entonces, en esta situación, perdón,
este es un documento que está en español, es un documento donde están todos los conceptos básicos muy bien explicados por Guzmán y Galvez Roper, muy buenos, se los recomiendo. Es de la buena información publicada en español. Entonces, bueno, en esta gráfica lo que tenemos es expresión alta del receptor CB1 y expresión moderada del receptor CB1. O sea, esto es como un complemento de la gráfica pasada que veíamos. Entonces, bueno, lo mismo, no voy a entrar en detalles porque cada una de estas cosas es un mundo, ¿sí? Pero lo que yo quiero hacer énfasis acá es que vamos a tener el efecto en el cerebro de esto, pero lo que quiero decirles acá es que si ustedes miran el tronco encefálico, que es la parte que tiene que ver con la respiración o con el sistema respiratorio y con el sistema cardíaco, no tiene una expresión alta del receptor CB1. Entonces el THC no va a afectar esta zona. Por consiguiente, con la marihuana nunca va a haber una sobredosis porque sencillamente el tronco encefálico no se va a ver altamente estimulado por eso. Esa es la explicación del por qué no se dan las sobredosis, que es una explicación que para explicarle a una persona del común que le empieza a hablar a uno de sobredosis con marihuana, pues es un poquito complejo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya ustedes lo saben. Quique, disculpa que le interrumpa, con respecto a lo mismo, en opiáceos sí se ve la afectación directa de la... Claro, el opiáceo sí, es que ese es el tema con el opiáceo. Ajá. Bueno, y acá hay una serie de propiedades, eso y queda la presentación para que ustedes la dejen ahí, pues donde pueden revisar algunas de las de la panacea de la planta, pues hay muchas cosas de eso que yo realmente nunca he encontrado información dura pues de eso, pero bueno, hay algo que eso está en internet también, ahí lo pueden ver, propiedades medicinales del cannabis, y ahí les sale esa gráfica. Entonces bueno, hay más propiedades, en fin, y bueno, y ya vamos a entrar un poquito pues como a ver las maneras del consumo, ¿no? De cómo aprovechar las propiedades terapéuticas del cannabis. Entonces vamos a hacer el paralelo entre estas dos gráficas. Acá en esto ustedes van a ver el método de empleo, de consumo y el tiempo, ¿sí? Lo mismo acá en esta gráfica. Acá en el eje vertical ustedes van a ver lo que es la concentración de lo que se está utilizando y lo que es el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando nosotros vaporizamos o fumamos, por cierto, ¿qué creen ustedes si van a hacer uso medicinal de la planta hoy en día, que es muy recurrente el comentario de que todo es marihuana medicinal? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que sería la mejor manera para aprovechar de manera inhalada las propiedades medicinales de la planta? ¿Vaporizar o fumar? Vaporizar. Ok, ¿por qué? ¿Tienen idea? La temperatura. No. Y no hay combustión. No hay No combustión. hay alquitranes. Por las propiedades. Ni monóxido de carbono. No hay por todo alquitranes lo ni que- hay... Exacto. Toda esta serie de componentes y una lista gigantesca de componentes que actúan como radicales libres y que tienen propiedades cancerígenas. Son los encargados de ese guayabo que le gustó el otro día de fumar, que Muy parece que seguramente. parece que estuviera tomado. Ujú. Eso está el otro día como... Entonces, bueno, vaporizar, acuérdense, ¿no? O sea, hay que vaporizar antes que fumar. Entonces, bueno, cuando ustedes ingieren, cuando ustedes lo consumen inhalado, ustedes básicamente lo que van a ver es una curva de este tipo. O sea, el punto álgido o el efecto se va a disparar rápidamente, casi que a los 90 segundos, como dice allá ese cuadro, ¿sí? Pero la caída también es muy rápido. Tiene mucha pendiente esto acá, entonces el efecto rápidamente va a cesar. Y lo que nosotros necesitamos en cannabis medicinal, que es el objetivo de esta charla, es tener durante largos periodos de tiempo, valga la redundancia, ¿sí? El efecto del metabolito que estoy utilizando, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos cuando se hace la administración oral? O sea, a través de gotas, a través de gomas, a través de brownies, vinos, etcétera, etcétera, y toda la cantidad de presentaciones que veamos de manera ingerida. Entonces, lo que van a ver es este tipo de comportamientos, o sea, casi que 90 minutos para que inicie el efecto, ¿sí? Pero el efecto en el organismo va a ser de 2 a 6 horas, dependiendo del metabolismo de cada quien, ¿sí? Y de la síntesis o de la degradación que tenga cada persona del metabolito, pero el comportamiento va a ser una gráfica de este tipo que tiende a ser más como una meseta, más un comportamiento mesocúrtico, y la caída va a ser más suave. Esto es lo que nosotros buscamos. Lo que son los spray, pues es un buen recurso, pero los spray en Colombia no son muy comunes, pero es algo que podría funcionar también bien. Bueno, entonces vamos a hablar algo de las cosas que más nos afectan y que de pronto a través de la experiencia como pues en el proyecto han sido como uno de los casos más reiterativos, que es el tema del cáncer, ¿no?
Entonces, voy a colocar dos ejemplos, uno con fibromialgia, que es muy común, y otro con cáncer, pues donde vamos a ver algunos datos. Y pues paramos porque pues de todas maneras las aplicaciones ustedes bien las conocen, el tema de la epilepsia, el tema del Alzheimer, o sea, los efectos en las enfermedades neurodegenerativas, pero eso también es otro mundo, ¿no? Entonces, para no aburrirlos también. Entonces, bueno, básicamente los efectos antitumorales de los cannabinoides se basan en ¿qué? En el caso del THC y el CBD. Esta gráfica, este modelo funciona bien para el THC, pero más o menos similar funciona el CBD, ¿no? Pero básicamente cuando nosotros tenemos una masa tumoral maligna, ¿sí? Empieza a haber, digamos, un crecimiento anormal de la misma, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos acá, o sea,